Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Veo mucho ponente para el futuro, porque mientras que podamos seguir trayendo aquí gente que tiene muchas cosas que decir y que además las sabe decir muy bien, pues seguiremos aprovechando los amigos y la gente que puede compartir su conocimiento con el resto. Hoy tengo el lujo de presentaros a un antiguo alumno. Yo creo que eso es una satisfacción enorme, que lo vi no hace nada en las aulas de la facultad, que luego lo he visto como residente en el hospital y que ahora es un internista en el Hospital San Cecilio, dedicado en cuerpo y alma a las enfermedades infecciosas. Espero que pronto podamos decir especialista en enfermedades infecciosas y que bueno, pues un poco a traición lo engañé lo comprometí para que viniera a compartir con nosotros un tema pues que no solamente es interesante, sino que entronca muy bien con todo el elenco de festividades, de conmemoraciones que hay en torno al Día de la Mujer. Y esto es un problema de todos y también es una perspectiva que tenemos que valorar. Entonces, José Antonio, muchísimas gracias por aceptar el invite y hemos venido todos a oírte, así que gracias, te dejo. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y muchísimas gracias a ti, Aurora, y a la iniciativa que tiene la Universidad de Granada, ¿no?, en promocionar este tipo de charlas, ¿no?, en las que nos reunimos para hablar pues, de ciencia, porque esto no deja de ser ciencia, y venimos aquí a hablar un poco de lo que hacemos en el día a día, pero también de una forma distendida y en familia, ¿no? Así que sentíos cómodos y relajados y bueno. Como dice Aurora, yo soy José Antonio Peregrina Rivas, ¿vale? Yo soy médico internista dedicado desde que terminé la residencia prácticamente a un campo que son las enfermedades infecciosas en el Hospital San Cecilio de Granada, aquí en el PTS, ¿vale? Este es el guión de la presentación que os he traído para compartir con vosotros. Más o menos estimo una duración de unos 40 minutos porque me interesaría que luego hubiera un tiempo pues, dedicado a los ruegos, a las preguntas, a los debates, a la pelea, incluso a la discusión que vosotros estiméis oportuna, ¿no? Que esto sea algo interactivo y que todos nos llevemos un aprendizaje. El guión que voy a seguir es este. Lo primero vamos a intentar definir, porque me consta que a lo mejor no todos sois médicos, no todos sois necesariamente sanitarios, definir un poco de qué estamos hablando, una perspectiva histórica para entender el contexto actual, intentar comprender con esa perspectiva histórica, con ese contexto cultural actual, qué consiste la cultura sexual actual, en lo que nosotros vemos en las consultas, y finalmente nos iremos con unas conclusiones para casa, ¿no? Como digo, ¿de qué hablamos? Bueno, las infecciones de transmisión sexual es, digamos, una parcelita que existen dentro de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y quizás antes de hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, convendría recordar algunos aspectos, digamos, muy útiles que definen a la enfermedad infecciosa, ¿no? Y me gustó esta frase de Ronald Ross, que ya dijo a principios del siglo XX. Este hombre, no sé si os sonará, pero fue premio Nobel en su día por los descubrimientos que hizo de la transmisión de la malaria, ¿no?, con los mosquitos, el mosquito anófeles. Y este hombre dijo, la enfermedad infecciosa, a diferencia de las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la aparición de un nuevo caso de enfermedad depende de la presencia de esta en otros miembros de la población. Y esto, con algunos matices según qué patología, es algo que comparten las enfermedades infecciosas, ¿no? Todas las enfermedades infecciosas entre sí. Y concretamente, las infecciones de transmisión sexual, a partir de ahora y por economía del lenguaje, ITS, son aquellas enfermedades infecciosas que pueden tener una etiología muy diversa, y aquí he traído algunos de sus protagonistas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el gonococo, con una bacteria, el virus del papiloma humano, que es un virus, el VIH, como sabéis, otro virus, esto que sería la sarna, con parásitos, y también las espiroquetas que producen la sífilis, que es un tipo de bacteria, ¿no?, un poquito especial. Es decir, son aquellas enfermedades infecciosas de etiología diversa en las que la transmisión sexual es relevante desde el punto de vista de su frecuencia, pero no necesariamente tiene que ser la única forma de transmitirse. Por ejemplo, a todos sonará que el VIH se transmite no solo a través de las relaciones sexuales, ¿no? Y a todos se nos viene en la cabeza los adictos a las drogas por vía parenteral de los años 80, que también se contagiaban compartiendo jeringuillas de la heroína, ¿no? Pero sí que es cierto que las infecciones de transmisión sexual son todas aquellas que comparten la vía de transmisión sexual como punto central, ¿no?, o preponderante.
Y bueno, para captar un poco vuestra atención, os quiero traer estas imágenes de cuando nosotros hablamos de infecciones de transmisión sexual, cómo se nos presenta esta infección de transmisión sexual en la consulta, ¿no? Y podéis ver, así a grosso modo, que no tiene mucho que ver una foto con otra, ¿no? Es decir, las formas de presentación que pueden tener la ITS son muy diversas. Fijaos cómo lo que nosotros, la gonorrea, ¿no? La salida de púa a través de la uretra, no tiene nada que ver con un herpes genital, o tampoco se parece nada a la úlcera típica de la sífilis, ¿no? A ese chancro indoloro que de vez en cuando vemos en la consulta. Tenemos las verrugas genitales y ahora que ha estado de rabiosa actualidad quizás sonará la viruela en el mono, ¿no? Que también cursa con esas lesiones cutáneas en distintos estadios, con ganglios, con fiebre y también la sarna, ¿no? La sarna también se considera una infección de transmisión sexual porque se transmite cuando las personas mantienen un contacto estrecho, ¿no? Sin embargo, esto no siempre es tan fácil, ni nuestra consulta es tan espectacular y vienen estos cuadros tan exacerbados, ¿no? La mayoría de los casos, fijaos, tenemos que entender la ITS como si fuera un iceberg y la punta del iceberg, que es lo que nosotros vemos, los casos sintomáticos serían solo la puntita del iceberg. Pero tenemos un montón de casos que son asintomáticos o paucisintomáticos. Y en este sentido son más vulnerables o más fáciles que se nos pasen de largo las mujeres, aprovechando ahora el día del 8 de marzo. En este sentido, las mujeres suelen tener menos síntomas de infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Y tenemos que ser especialmente proactivos con ellas para detectarlas, ¿de acuerdo? Esto es lo referente, estas imágenes, a lo que hace referencia a la salud individual de las personas, ¿no? Pero es que la ITS también supone un problema de salud pública. Y supone un problema de salud pública por muy diversos motivos, ¿no? En primer lugar, y el más intuitivo de pensar, es la frecuencia. Es tremendamente frecuente en nuestros días y cada vez más. Por otro lado, el impacto psicológico y social que todavía siguen teniendo aquellas personas afectadas de ITS, ¿no? Y aquí volvemos a hacer hincapié en el VIH-Sida, ¿no? Quizás no siguen teniendo el estigma que tenían hace 40 años, pero sí que sigue existiendo cierto estigma social con estas personas. Y por otro lado, las reinfecciones. Y esto me quiero detener un poco porque es que las infecciones de transmisión sexual, la ITS, característicamente no dejan inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede contagiarse de una gonorrea, tratarse y al cabo de la semana volver a contraer otra gonorrea. No existe un recuerdo inmunológico que me procure protección frente a nuevas infecciones. Esto conlleva a que cada infección vamos a tratarla con antibióticos. Infección antibiótico, surge la resistencia bacteriana y esto es un problema importante en nuestros días, ¿no? Podemos llegar a tener bacterias de este palo tiranosáurico que se devore directamente los antibióticos que ponemos, ¿no? Y luego, otro eje fundamental es que son infecciones que pueden transmitirse a la descendencia, ya sea de forma congénita o en los primeros días de vida de los neonatos, ¿no? Como por ejemplo sucede con la sífilis o la Ophthalmia neonatorum, la afectación oftálmica que pueden llegar a producir la gonococia y la clamidia trachomatis, ¿de acuerdo? Y bueno, llegado a este punto, y ya ahora que ya todos sabéis lo que es una ITS, ¿no? Y lo que es más o menos una enfermedad de transmisión, una enfermedad infecciosa, quizás el título de la charla se presta a confusión. Son infecciones de transmisión sexual, la pandemia de las redes sociales. ¿Quiere decir esto que la ITS la inventó el Facebook, o el Twitter, o el Grindr, o el Tinder? Pues bueno, realmente las ITS son tan antiguas como antiguas son el hombre, ¿no? Las ITS han acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos y han sido coprotagonistas de los distintos movimientos migratorios y encuentros de diferentes culturas. Lo que pasa es que su peso ha dependido de los dogmas sociales y reglas de comportamiento de cada época. Estaría de acuerdo conmigo en que los comportamientos sociales y sexuales no eran lo mismo en la antigua Grecia, en la que sabemos que se hacían orgías con cierta frecuencia, por lo que se ha visto en las vasijas, a, por ejemplo, la Edad Media, en la que la religión católica estaba ligada al Estado y los dogmas eran pues, mucho más férreos en ese sentido, ¿no? No, obviamente ha variado a lo largo del tiempo, al igual que hemos variado nosotros. Los primeros datos, quizá, que yo he encontrado en esta revisión que he hecho de la ETS, fijaos que son antiguos, que se remontan a cerca de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Ya en lo antiguo el Egipto antiguo se han encontrado papiros en los que se hacía referencia de las infecciones vaginales, para que se les recomendaba hacer irrigación a las mujeres, y ya se hablaba de las verrugas en las partes íntimas, los condilomas que os puse antes en la imagen, y ya daban recomendaciones de tratar con ciertos ungüentos que ellos hacían pues, a base de puerros, ¿no? Seguimos adelante un poquito en la historia y llegamos pues un poco pensando en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, concretamente, si no estáis muy familiarizados, una serie de libros, concretamente en el Pentateuco, el Levítico. Es un libro pues, que hablaba como indica su nombre, de leyes, ¿no? De cómo se deberían hacer leyes en distintos ámbitos, en las ceremonias religiosas, en distintos aspectos de la vida, ¿no? Concretamente, los capítulos 11 al 15 del Levítico hablan sobre la ley sobre lo puro y lo impuro. Y esto es curioso.
Aquí ya se hace referencia a la supuración uretral, ellos llamaban SAP, y ya no solo se hacía mención a lo que suponemos hoy día que sería la gonorrea, ¿no? Pero se pone de manifiesto ese concepto de cómo se tienen que aislar a los pacientes que están infectados para que no sigan contagiando, ¿no? Ese concepto de transmisibilidad. Fijaos cómo dice: norma higiénica y preventiva en torno a la supuración uretral, su portador era apartado de la comunidad y cualquier persona que estuviera en contacto con él o con su ropa y efectos personales debía lavarse con agua y también lavar sus vestidos. O sea que ya ese concepto es muy antiguo también. Y no había microscopio en aquel entonces. Ya llegamos a la Edad Media y por lo que hemos comentado antes, ¿no? de la implicación que tenía de los dogmas sociales, de culturales y religiosos tan férreos, pues quizás las enfermedades de transmisión sexual pasan a un segundo plano, ¿no? O no están bien vistos, no se habla, no se escribe de ellas tanto. No obstante, sí que existe algún tratado, en concreto este de Guillermo de Saliceto, que se llamaba Cirugía, en la que se volvía a hacer mención a la transmisibilidad de las úlceras genitales de aquella época. Y una de las cosas que hemos dicho es que las infecciones de transmisión sexual han ido variando en función de los comportamientos sexuales y que han sido coprotagonistas testigos de los distintos movimientos migratorios. Y qué mayor movimiento migratorio hubo, mayor choque de cultura que con el descubrimiento de América, ¿no? Concretamente, una de las enfermedades de la ITS más frecuentes que vemos hoy día en la consulta, la sífilis, se cree que data de aquella época y que se cree que los marinos que fueron con Colón la importaron desde América y la trajeron ya a Europa, ¿no? Los primeros casos descritos en la literatura de la época datan del año 1493 y luego ya, después de esto, empiezan a haber algunos casos aislados, empiezan a hacer descripciones, el tratado de Ruiz Díaz de Isla, y luego aparece un boom cuando estos mismos marinos que habían acompañado a Colón a las Américas, en la guerra de Nápoles, se alistan como mercenarios al ejército francés y de ahí lo van diseminando por el resto de Europa, ¿no? hasta el día de hoy. Lo que sigue aquí con respecto a la ITS era una concepción parecida al resto de las infecciones de aquella época, ¿no? Se pensaba que las ITS eran como un castigo divino, ¿no? En el Renacimiento es cuando se escribe el primer gran tratado de la sífilis, por Joseph Grampex, perdón por la pronunciación, y viene esta ilustración que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Del concepto que se tenía de castigo divino. Fijaos que aquí viene representada la Virgen María con el niño Jesús, y el niño Jesús lanza como una especie de rayos que infectan a las personas. Imagino que serán los pecadores o los infieles, ¿no? Y cómo se le llena el cuerpo de llagas que ellos identificaban con la sífilis, ¿no? de aquel entonces. Más adelante, si avanzamos en el tiempo, pues surge el microscopio, se va desarrollando y se empieza a ver que la ITS no es tanto un castigo de Dios, sino que está producido por distintos gérmenes, ¿no? Se empieza a descubrir la Neisseria gonorrhoeae, que es el agente productor de la gonorrea, esa salida de pus que vimos antes en la diapositiva, o el Haemophilus ducreyi, ¿no? Responsable también de úlceras genitales, parecidas a las de antes. Ya metidos de pleno en el siglo XX, sabíamos que las infecciones de transmisión sexual estaban producidas por gérmenes que se transmitían por las relaciones sexuales, pero lo que no teníamos claro en aquella época, ya empezaba a hacer atipos de la penicilina, pero no teníamos tratamientos efectivos para tratarla. Entonces, sabiendo la transmisibilidad, pues simplemente el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Se hacían campañas en los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial para prevenir pues, el contacto con prostitutas y, por ende, la ITS. Luego ya, pasado la época de guerra, vienen cosas, pues digamos, una época más alegre, ¿no? La revolución de los años 60 y 70 del sexo, de la droga y del rock and roll, ¿no? El movimiento hippie, el amor libre, el resurgimiento, la aparición de la droga, muchas de ellas por drogas que se administraban por vía parenteral, y esto viene generando un caldo de cultivo que luego facilitó lo que vino en los años 80, que fue lo siguiente. Como digo, en el año 1981, el Centro de Control de la Enfermedad del CDC de Atlanta empieza a percibir que hay pacientes jóvenes, sanos, los primeros casos descritos eran en pacientes homosexuales, que contraían infecciones que no eran propias de sujetos sanos, que se veían más en pacientes que estaban inmunodeprimidos, ¿no? Concretamente, lo que más llamó la atención fue la incidencia de neumonía, de infecciones respiratorias, por un hongo concreto que es el pneumocystis, en aquella época Carini se llamaba, pero que luego había también otras infecciones de transmisión sexual, infecciones oportunistas, típicas de pacientes muy inmunodeprimidos que aparecían en sujetos a priori sanos, ¿no? Que no reciben quimioterapia, ni estaban trasplantados, ni nada. Además aparecían una serie de tumores, el sarcoma de Kaposi, que era un tumor que también se le llamaba tumor oportunista, porque aparece en personas que tienen las defensas, digamos, muy mermadas. En un principio no se sabía muy bien a qué se debía esto, pero se englobó en un concepto que era el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA.
Bueno, también un poco ayudado por la cultura esta que se impuso en los años 60, 70, ¿no? De la libertad sexual, del uso de droga y demás, la expansión que tiene el SIDA en los primeros años, de 1982, 1983, 84 y en adelante, es brutal, ¿vale? En aquella época, si no teníamos claro cuál era la agente causal, estaba claro que no íbamos a tener un tratamiento y la mortalidad era altísima, la mortalidad del 100%. O sea, fijaos, el COVID al lado de esto, una broma. Se empieza a identificar que no solo afecta a pacientes homosexuales, sino que se ve en otros pacientes. Y es por lo que le vale que se llame con la enfermedad de las 4H. Los homosexuales, los irinómanos, por lo que hemos dicho, se transmitían por compartir jeringuillas de unos con otros, los haitianos y los hemofílicos por las transfusiones de sangre. Todavía no se tenía claro el germen que producía esto, pero sí se identificó la forma de transmitir con estos 4H, ¿no? No fue hasta el año 1983 cuando dos científicos por separado, Robert Gallo en los Estados Unidos y Luc Montagnier en Francia, identifican un virus que es el responsable del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Cosas de la ciencia y cosas de los egos médicos, pues cada uno quiso darle su propio nombre al virus. Finalmente la OMS pues, decidió que se llamaría el virus de la inmunodeficiencia humana, hoy día conocido como VIH, ¿vale? Esta diapositiva es más alegre y algunos dicen que es la diapositiva que se ha expuesto en más ocasiones a lo largo de la historia de la medicina y es lo que cambió realmente la historia del SIDA y que nosotros somos herederos, por suerte. No es más que el surgimiento del tratamiento antirretroviral de alta eficacia. Se descubrió que combinando distintos fármacos que atacaban al virus en distintos puntos de su ciclo replicativo dentro de los linfocitos, conseguimos aplacar la replicación del virus. Si el virus no se replica, no mata a los linfocitos, no mata a las defensas, no mata al paciente, ¿de acuerdo? Y aquí se ve cómo, conforme se van utilizando estos fármacos, los niveles de la proteasa, conforme van popularizándose su uso, la muerte de los pacientes empieza a decrecer. Hecha la perspectiva histórica, llegamos al contexto actual. Y el contexto actual es este, el que nos encontramos día a día en la consulta, ¿vale? Os he puesto las gráficas dadas del Ministerio de Sanidad, los últimos registros que se han hecho, de la incidencia de gonorrea, de sífilis y de clamidia. Y fijaos que el crecimiento es exponencial año tras año. Esto no es a lo largo del último siglo, esto es a lo largo de los últimos 20 años. Fijaos si tanto está ligado la ITS a los comportamientos sociales que tengamos, que el único momento de respiro que tuvimos, ¿sabéis cuál fue? La pandemia. En el año 2020. Había confinamiento, había uso de mascarillas y de otras cosas, ¿no? Y por eso la ITS dieron un pequeño respiro, pero que luego volvieron a pisar con fuerza en cuando se levantaron las medidas, ¿no? De nuevo, esto muestra de cómo la ITS va ligada a los comportamientos sociales de cada momento. ¿Y qué pasa con el VIH? Porque la gráfica de antes no deja lugar a dudas. Sífilis, gonorrea y clamidia cada vez más. Bueno, pues la verdad es que con el VIH, una de las cosas que conseguimos administrando los tratamientos actuales es que los pacientes no mueran. Por tanto, la prevalencia del VIH cada vez será mayor. Se infectan nuevos, pero no se mueren. ¿Entendéis? Entonces, fijaos aquí como en los últimos años sí que ha habido un cierto decremento del número de casos anuales, pero en el año 2021, con respecto al año 2020, vuelve a aumentar un poquito esta cifra, ¿no? De 2.786 fue la cifra de nuevos casos de VIH en el año 2021. Y epidemiológicamente quedan representados en este quesito, ¿de acuerdo? Acordaos que el paradigma que teníamos inicialmente del SIDA, de las 4H, pues hoy día, gracias a Dios, el tema del uso de la droga vía parenteral pues no pisa tan fuerte como en aquella época y ha cambiado un poco el perfil del paciente. En ese año, el año 2021, la mayor parte de los pacientes que se contagiaban del VIH fueron pacientes HSH, que es la abreviatura de hombres que tienen sexo con hombres, ¿de acuerdo? Grupos más minoritarios, 1 de cada 4 eran los heterosexuales y ya si os fijáis, los pacientes que se inyectaban droga era una minoría absoluta casi. Aquí lo mismo, pero representado en nombre de mujeres. Hoy día la mayor parte de los diagnósticos que se hacen de nuevas infecciones de VIH son en sujetos varones y aquí se vuelve a ver que efectivamente en el año 2020 hubo un respiro, pero lo que luego ha seguido repuntando. Y hay distintos factores que explican este descenso progresivo, quizá no tan grande como a nosotros nos gustaría, pero sí descenso progresivo al fin y al cabo del VIH. El primero tiene que ver con la diapositiva que os puse antes, ¿no? El uso del tratamiento antirretroviral hacía que los pacientes se morían menos, la prevalencia era mayor, pero también si un paciente que toma bien el tratamiento antirretroviral está indetectable del virus, no puede transmitírselo a otro,
¿vale? Indetectable significa intransmisible. Y eso ha sido la medida que se ha demostrado más eficaz para evitar la transmisión del VIH, más que el uso del preservativo incluso, porque el uso del preservativo se puede usar de muchas maneras, pero si tú tomas la pastilla y está indetectable, el virus no sale de ti, ¿de acuerdo? Y otro foco en el que se está poniendo la esperanza para controlar la pandemia del VIH es este que os presento aquí, la profilaxis preexposición, que a lo mejor suena de haberlo leído en los periódicos porque es algo de cierta actualidad. La profilaxis preexposición, en España lleva implantada desde el año 2019, en los Estados Unidos lleva bastantes años más, y lo que consiste es en pacientes que no están infectados por el VIH, pero que pertenecen a esos grupos de riesgo que os puse antes en el quesito, o que sean pacientes a lo mejor que se dedican a la prostitución o que son usuarios de drogas por vía parenteral, o son pacientes HSH con promiscuidades o que usan drogas o que no usan el preservativo apenas. Todos estos pacientes que tienen riesgo, tienen papeletas para contraer el VIH, se le meten en el programa de la PrEP, que consiste en que se le proporcionan fármacos antirretrovirales que toman a diario. De forma que si en algún momento, por las prácticas de riesgo que tengan, entran en contacto con el virus al entrar con ellos se topa con el fármaco y entonces no llega a infectarlo. ¿Entendéis el concepto? Y ya hecho esta revisión, quisiera centrarme en la cultura sexual actual, ¿no? Cuando hablamos de cultura sexual actual, hacemos referencia a lo que se dice del sexo, a lo que se sabe, a lo que se cree y a lo que se percibe del mismo, ¿no? Y yo quería traer esta diapositiva porque creo que resume muy bien lo que yo creo que es la cultura sexual actual. Cierto es que nosotros estamos un poquito sesgados por lo que vemos en la consulta, ¿no? Que la ITS tienen un peso importante, pero yo creo que lo que define la cultura sexual actual es la ausencia de percepción del riesgo, ¿de acuerdo? Y va muy desgranando esto, ¿por qué, no? Con respecto al uso del preservativo, no sé si recordaréis la campaña esta del Ministerio de Sanidad, aquella de los años 90, del póntelo, pónselo, y que tan buenos efectos trajo a la hora de disminuir la ITS, los casos de VIH. Pero es que hoy día eso ya se ha olvidado. Ya el preservativo que se use entre parejas prácticamente no se usa, y en los casos esporádicos tampoco. Fijaos cómo en los escenarios más halagüeños llega aproximadamente al 40%. Y si hablamos de penetración, en el caso de que hablemos de sexo oral, 13%, 4,9%, prácticamente anecdótico el uso del preservativo. Cuando nosotros preguntamos a los pacientes por qué no usan el preservativo, pues algunas de las razones que más frecuentemente alegan son estas, ¿no? Gusta menos, en las parejas heterosexuales no se va a quedar embarazada porque existen otros métodos, ¿no? Existe la varilla, existe la pastilla. Y en los pacientes, una cosa que dicen mucho y que a mí, por ejemplo, me marca mucho es que el VIH ya no mata. Es decir, hemos conseguido que efectivamente el VIH no mate, pero estamos teniendo unos daños colaterales también con esto, y es que es la pérdida del miedo que se le tiene, ¿no? Antes yo creo que las campañas estas de póntelo, pónselo, la gente se lo ponía no por miedo a la sífilis, a la gonorrea, se lo ponía por miedo al VIH y la estigma que conllevaba socialmente. Pero hoy día el VIH por suerte no mata y eso tiene también sus efectos, ¿no? Luego, que no se nos olvide el título de la charla. ITS, la pandemia en las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la cultura sexual actual? Pues bueno, bajo mi punto de vista, las redes sociales actúan como simples catalizadores de los contactos. Antes, a lo mejor, hace 20 años, cuando no existía Facebook, cuando no existía el Grindr o el Tinder o demás, pues el procedimiento para ligar, uno salía, se tomaba unas copas, conocía, con más o menos suerte, tal. Pero hoy día, en la palma de la mano, igual que pide para el Just Eat, para la cena, que te pide, pues a mí me apetece una pizza, me apetece una hamburguesa y me lo traen a la casa. Y para postre puedo abrir la aplicación y pedir lo que yo quiera, chico o chica, y de la forma que quiera, que me va a llegar a la casa de la misma forma que me llega la comida, ¿no? Sin esfuerzo. Entonces, esta accesibilidad a la hora de los contactos claramente implica mayor contactos sexuales y si no se hacen con las debidas precauciones, un aumento de la ITS, que es lo que estamos viendo nosotros día a día. Y otra cosa que está marcando y que es preocupante en la cultura sexual de nuestros días es el nuevo boom de las drogas. De drogas distintas a las que había antes, pero que no dejan de ser drogas. Si combinamos la pérdida de miedo a la ITS, el no uso del preservativo y las drogas, lo que tenemos es una tormenta perfecta, ¿no? No sé si conocéis el concepto este del chemsex. Han venido haciendo, últimamente los periódicos vienen sacando alguna que otra noticia de vez en cuando, porque es un tema pues candente. Y lo que viene a significar el chemsex es el uso intencionado de la droga para aplicar sus efectos a nivel sexual. De forma que se toman drogas para mantener sesiones sexuales larguísimas, de 6 a 72 horas incluso, y con múltiples parejas sexuales. Fijaos que múltiples parejas sexuales. A mí el paciente, ayer en la consulta me comentaba un paciente que la última en la que había estado de chemsex la semana anterior había 25 personas.
O sea, se había acostado con 25 personas, había tenido sexo con 25 personas en una tarde. Claro, eso en términos epidemiológicos, en términos de ITS, no se ha acostado solo con 25 personas. Se ha acostado con esas 25 personas más a otros tantos que tuvieran esas 25 personas, de por sí de la fiesta del día anterior. Imaginaos esto, la red que se establece de transmisión. Brutal. Una tendencia al alta en el colectivo de los HSH, de hombres que mantienen sexo con hombres. Y de nuevo aquí el Internet y las aplicaciones para contactar de forma anónima con parejas sexuales juega un papel crucial, porque a través de las mismas explicaciones que os puse antes, se organizan este tipo de fiestas, ¿de acuerdo? ¿Y qué drogas? Porque a todos nos suena la cocaína, nos suena la heroína, ¿no? Las relaciones han cambiado y también ha cambiado el uso de la droga. Las drogas que más comúnmente nos cuentan los pacientes que consumen este tipo de fiestas son, por un lado, el GHB o el éxtasis líquido. Aquí la terminología de éxtasis líquido nos puede llevar a confusión. El GHB no es una droga que sea euforizante o excitante, es una droga que más bien produce un efecto depresor, ¿eh? Incluso se han atendido, sobre todo en el Reino Unido, varios casos de comas producidos por GHB. Y luego la mefedrona y la metanfetamina, que sí que tienen un efecto pues, entastógeno, empatizante y euforizante, ¿no? Fijaos que hay distintas formas de consumirla. El GHB es fundamentalmente oral, pero fijaos, de la mefedrona y la metanfetamina os he querido señalar una en concreto, que es la inyectada. Acordaos que esto parecía algo que ya se había superado en los años 80, muerta la heroína se murieron las jeringuillas, pero parece que esto está resurgiendo. Llegado a este punto, y hablando del tema del que estamos hablando, quería que vosotros me dijerais qué os transmite esta imagen. Por ejemplo, Gonzalo. ¿Leo? ¿Naya? Rabia. Vale. ¿Alguien más? Bueno, en cualquier caso, una serie de atributos, digamos, negativos, que a mí no me resultan atractivos. ¿Vale? En cambio, voy a poner otra imagen y quiero que me digáis qué os transmite. Venga, Mari, ¿qué te transmite esta imagen? ¿Te transmite lo mismo que la imagen anterior? Está en forma. Guapo, buen aspecto, ¿no? Atlético, limpio todo, no está en la calle, no transmite una sensación de exclusión social, ¿vale? Vamos, aquí, si antes me transmitía una carita triste, aquí digo, a lo mejor me hace dudar. Quiero decir, a lo mejor no me llega a gustar de todo, pero desde luego no me produce el mismo rechazo que me producía la imagen anterior. Cuando al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. En la diapositiva anterior estamos viendo a alguien que se estaba inyectando, una persona de los años 80, y aquí se hablaba de adicto a drogas vía parenteral, posteriormente usuario de drogas vía parenteral, pero aquí no veo que ponga adicto a drogas vía parenteral ni usuario de drogas vía parenteral. Aquí se habla de slamming, pero que al fin y al cabo es lo mismo. Estamos hablando del uso de drogas por vía parenteral. Es decir, estamos llegando, o quizá también ha cambiado nuestra forma de entender esto, ¿no? Quizá el estigma o digamos el miedo que se transmitía a ciertas prácticas previamente que tenían su efecto beneficioso a la hora de evitar el contagio, ya sea fuera de la ITS o de la caída de la drogadicción, o quizá estamos cambiando un poco el paradigma y por el hecho de no meter miedo, pues estamos consiguiendo un efecto contradictorio, negativo, ¿no? Y revisando un poco los anuncios que se hacía en la FAD, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que tantas campañas hizo en los años 80, en los años 90 y primeros de los 2000, ¿no? Cada década con su droga correspondiente. Fijaos, en el año 1992, esta es una campaña que se hizo para la lucha contra la cocaína, ¿no? Que decía, la cocaína te perfora el cerebro, y hacía un hombre se metía una raya de cocaína que simulaba un gusano que se le iba metiendo y le parasitaba la cabeza. Fijaos, 30 años más tarde, los folletos que se reparten, no de la FAD, sino del Ministerio de Sanidad, sobre las prácticas del slamming, ¿no? Cierto, estas prácticas del slamming lo que transmiten es formas, digamos, seguras de cómo administrarse drogas por vía parenteral, de no compartir jeringuillas, de desinfectar la zona y demás. Pero fijaos la iconografía que utilizan. Ves un hombre joven, un hombre en forma, que desde luego no transmite miedo ninguno al uso de la droga, ¿no? O sea, que se hagan con ciertas precauciones está bien porque minimizamos daños, pero quizás no sea la forma más eficaz de prevenir todos estos problemas de los que estamos hablando.
Por tanto, y recordando lo que hablábamos antes, ¿no?, de que la ITS era un problema de salud pública por distintos motivos, por la frecuencia, por el impacto psicológico social, por las reinfecciones que íbamos a conseguir crear auténticos dinosaurios de bacterias y por la transmisión vertical, se añade un eslabón más, y es la drogodependencia. Y es que muchas veces los pacientes que están en la chemsex se vuelven adictos no a la droga, sino a las drogas con sexo, son sexo-drogodependientes, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Nosotros de la consulta podemos aportar nuestro granito de arena. Al fin y al cabo nos dedicamos a la infecciosa y las infecciones pues ponemos antibióticos, si hace una bacteria resistencia combinamos antibióticos, ponemos antibiótico nuevo aunque sea de uso compasivo. La transmisión vertical también podemos aportar nuestro granito de arena, pero nosotros solos no podemos actuar sobre todo los distintos aristas, ¿no?, que comportan la ITS como problema de salud pública. Es necesario la educación. Y quizás en esto sí que estamos fallando. O por lo menos una de las reflexiones que yo me llevo de haber preparado la ponencia y de haber repasado cómo se luchaba contra el uso de drogas previamente en los años 80-90 y cómo lo estamos haciendo hoy día, ¿no? Y para que veáis que esto es una cosa que de rabiosa actualidad he querido traer, como digo, en muchos periódicos se están publicando distintas entrevistas a pacientes que realizan la chemsex, y esta me pareció bastante larga. He traído una serie de extractos, una serie de párrafos que me han parecido muy significativos y que resumen a la perfección en lo que hemos ido comentando hasta ahora, ¿no? Vamos a leerlo lentamente y luego de unas pinceladas de cada de los conceptos clave que yo creo. Una noche, Marcos, un seudónimo, quería continuar de fiesta. Sus amigos ya se habían ido a casa, pero su cuerpo le pedía más. Se conectó a una aplicación de cita y un usuario le propuso apuntarse a una sesión de chemsex. Él por entonces no sabía qué era aquello, pero dijo que sí sin dudarlo. Continúa la entrevista y el propio Marcos dice: el disparador, es decir, lo que te lleva a ser adicto a esta práctica es diferente para cada persona. Puede ser el estrés, problemas familiares, la responsabilidad, la soledad, tristeza, la no aceptación de uno mismo. Eso sí, nunca llega a autodiagnosticarte como un adicto, hasta que llega a un punto, como me ocurrió a mí, que pensaba que iba a morir. Sigue. Eso sin tener en cuenta la cantidad de dinero que se dejó en esos 6 años de adicción. En una noche de chemsex te puede gastar unos 400 euros. Incluso había ocasiones en las que recurría a la prostitución porque no conseguía a nadie que se sumara a la fiesta, pero él necesitaba más. He llegado a gastarme en una sesión 1.500 euros. Realmente, hablar de chemsex es un eufemismo para reconocer que eres un yonki, confiesa. Y yo aquí he querido señalar una serie de cosas muy concretas que para mi gusto pues resumen y ponen de manifiesto la problemática que supone esto. Por un lado, las aplicaciones sociales, la facilidad que se tiene para acceder a este tipo de eventos, ¿no? Luego, que dijo sí sin dudarlo. Volvemos a la ausencia de percepción de riesgo que se tiene hoy día con este tema, tanto con el exceso, las prácticas de riesgo, como también con la droga. Luego, la soledad, la tristeza, la no aceptación de uno mismo. Quizás nos falte en la consulta abordar este aspecto. Nosotros, como médicos o como científicos que somos, abordamos la patología, ponemos un tratamiento, hacemos un diagnóstico, vemos que no tenga un genotipado de resistencia, perfecto. Pero quizás volvemos a hablar de la punta del iceberg, que es lo que estamos tratando, y no el sustrato psicológico que lleva a estas personas a meterse en estos fregados, ¿no? Por otro lado, pensaba que iba a morir. Que no se nos olvide que estamos hablando de drogas. Hablamos de slamming, que es un eufemismo, pero estamos hablando de droga. Y el GHB produce depresión respiratoria también y puede llevar a la muerte. Y por otro lado, esta frase que a mí, o esta palabra que me parece a mí lapidaria, es que estamos volviendo a ver junkie, pero que no se le considera junkie. Y quizás el no reconocer o no diagnosticar el problema es lo primero que tenemos que hacer para conseguir tratarlo, ¿no? E intentar solventarlo. Y ya para ir terminando, yo quisiera que nos fuéramos con una idea muy concreta, ¿vale? Y ahora ya dejamos tiempo pues, para lo que queráis vosotros. Las redes sociales actúan como auténticos catalizadores de los contactos sexuales y, por tanto, de la adquisición de la ITS. El problema es la baja percepción del riesgo que se tiene, no las redes sociales en sí. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. El problema es cómo la usa y para qué la usa. Quizá, y esto es una reflexión que nos llevo para nosotros, que estáis en primera fila para las consultas, necesitamos hacer un abordaje integral de estos pacientes y una valoración psicológica quizás sea más apremiante que un vial de ceftriaxona o de penicilina. En términos de salud pública, se necesita también un abordaje integral y aquí la educación sirve como prevención. Acordaos de la estrella que tocaba las 5 aristas de la ITS como problemática de salud pública. Y por último, y que es lo último que he dicho, dejar de emplear eufemismos puede ser un buen comienzo, ¿vale?
quitarnos la venda y ver que realmente estamos ante un problema, ante una pandemia que quizás no estamos queriendo ver. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguro muchas preguntas. Yo estoy muy antigua. Yo aprendí muchísimo porque un montón de cosas las que no había hablado nunca. ¿Alguien quiere empezar? Venga. Esto es una idea que se me acaba de ocurrir. Vale. Se la voy a plantear a P, pero también a cualquier persona que esté igual sea más de esto que yo. Soy muy nada para el tema de yo recuerdo, y aquí va la anécdota de Sara, en la época en la que la adolescencia empezaba a alquilar películas en el videoclub, que lo primero que te encontrabas antes de que empezara la película era una movida de la leche que parecía que iba a ir a la cárcel como si te prestaras a Paco. No puedes divulgar esto, no sé qué. Y luego ya empezaba la película y la disfrutabas. Las redes sociales cada vez es una cosa que, claro, no es lo mismo convencer a alguien que ya tiene 45 años, hace un uso relativamente mal informado de su cuerpo y de las nuevas tecnologías, como un gran problema que hay con la gente, además muy joven, que cada vez tienen más diagnósticos de esto y usan mucho las redes sociales. ¿Creéis que puede ser beneficioso o si existe la posibilidad legal? Porque son compañías extranjeras, como una sede extranjera y aquí no sé si existe. Pero existe la posibilidad de que para que tú anotarte o cada vez que quedas con alguien te salga un anuncio que te recuerde lo que son las posibilidades y el acceso a. Yo lo vería magnífico. Sí, efectivamente, tú compras tabaco y te enseñan la foto de un pulmón reseccionado o un propio tumor, una garganta sangrando. Pues yo estoy seguro que sí. Yo creo que sí. Joder, Marlboro no es española, ¿no? Marlboro no es una marca española. Marlboro. Y lo lleva. Como problema de salud pública es absolutamente global, no es de Granada ni de España, porque además estas relaciones no se limitan al punto local, que con la misma facilidad la orgía se monta en Burdeos. Sí. En Burdeos, en Oporto o en Granada, pero viene de todo el mundo. Con lo cual, la OMS la que tiene que promover eso, creo yo. Yo lo veo un poco complicado, lo veo muy relacionado, pero lo veo un poco complicado por lo que tú dices, no es las redes sociales. Es como si tú ese cuento, todos los Blablacar que vayan al Viñarro, a la vuelta del Viñarro, que un accidente, pero sí, vamos a ver el Blablacar que se utiliza para ir al Viñarro. Entonces, es un poco complicado. No obstante, aunque no tenga mucho que ver, sí que porque el algoritmo de Instagram es una familia de por parte de que es un vídeo de subido en parte la red podría regular. Yo lo veo complicado, muy complicado, porque es fácil decir. Nosotros para nosotros es fácil que hagan. Claro. Pero sí que yo creo. Hay un apartado, ¿no? Lo mismo que tú puedes poner altura, peso,
es un riesgo que se conoce, se asume. También, por supuesto. Eso sí es verdad, en teoría todas esas aplicaciones se pueden utilizar por debajo de los en teoría sí que no se puede utilizar. Yo creo que quizás lo que tú dices me parece muy interesante, pero de nuevo, es que las redes sociales, por mucha información que te den, no van a ser ni buenas ni malas, como hemos dicho. O sea, si eso no parte de una educación, de que saber, porque yo creo el hecho de que te salga el mensaje, que tú lo leas, yo creo que eso, o menos yo no entiendo que eso está apercibido del riesgo. Yo creo que una cosa es leerlo y otra cosa es comprender lo que realmente te está exponiendo, que yo creo que es parecido, pero creo que no es lo mismo, tío, no sé. Creo que es complejo. Yo, revisándome la charla esta, sí que he visto algunos telediarios que he visto y tal, eran sobre todo telediarios por regionales. Me acuerdo un programa de la tele de Aragón, que así que sí que lo sacaron, pero lo que es a nivel de televisión española, o Telecinco, Antena 3, o cadenas así más masivas, pues poco. Se dedica poca atención a esto. Sí, exactamente. Ha ido pasando con una velocidad mayor o menor, pero el cambio cultural que estamos haciendo es una velocidad enorme, alucinante, porque la información viaja a una velocidad alucinante. Vivimos en un mundo rápido, con muchos paradigmas, con muchos cambios de valores, y casi que no hay respuesta rápida a eso. Las respuestas generales de educación, de medidas generales, no están siendo tan rápidas como los cambios. Vamos por detrás. Yo cuando mis niños tenían 11 o 12 años, pues yo me enteré que el acceso a la pornografía en los chavales, las primeras veces que veían pornografía, ya veían que lo veían como una teta, que veían una película pornográfica a los 11 años, 10, 11 años, ya habían visto porno. Eso condiciona la educación sexual de los niños. Entonces, estamos asistiendo a un momento que nos está adelantando la situación general cultural y que la respuesta está siendo lenta porque casi que no se sabe cómo responder. Sin duda alguna, la educación es lo principal. Vuelvo otra vez a lo que siempre se ha dicho, que el primer set de educación no es nada que tenga que depender del gobierno ni nada, sino que depende de las casas y de las familias. Y retomar de nuevo un valor muy acoso, muy activo, muy tal, pero que es fundamental, seguro que es fundamental, es lo que puede haber también en el futuro, y es que la comunicación en el primer ambiente de comunicación, puede ser la familia y demás, intentando lo complicado que es en la época de la primera adolescencia, la prepubertad y la pubertad y demás, se puede hablar de las cosas con cierta facilidad, sería un paso y que ahora mismo es más necesario que nunca. Yo creo que no. Gracias. Yo creo que vamos mucho más tanto a la sobre la humanidad y la también me ha encantado lo de al sujeto, al paciente, como una persona que tiene una enfermedad. El modelo biopsicosocial que se nos pasa a quitar
profesionales tiempo, creo que como tenemos ahora mismo las cosas. Y otra cosa también que me gustaría aportar al tema es que el ser humano es un quiero decir, tenemos ahora un gran problema, ¿no?, con sexo y drogas. Cuando nosotros hacemos, vamos algo contra eso, habrá otra cosa. Que en este caso, la charla es sobre que sí, que mira, vamos, la bioquímica maravillosa. La persona tal y como está, porque tiene una mi droga, todo el mundo la acepta como saludable porque si no es eso, mañana es otra cosa. También ejemplo, hemos hablado sobre tabaco malo, no pasa nada. Es la misma mierda. Diferente, pero es lo mismo. Es igual. Pero ya, porque es un constructo social, de esto está más aceptado, incluso puedo fumar en el coche, no pasa nada. Bien. ¿Qué diferencia hay entre droga, por ejemplo, marihuana con el alcohol? Cuesta más 7. Un ejemplo. Es que también depende mucho de dónde nos encontremos. Vamos a plantear esta misma conferencia en Muchas gracias. Es difícil, pero es lo que tenemos todos los días. Y no sé, yo creo que nosotros estamos rascando solo la punta, poniendo, digamos, la antibioterapia y tal. Y el caso que quiero traer, el recorte del periódico, es que a mí, de todas las frases que he señalado, a mí lo que más me llama la atención es lo que le empuja a moverse a eso. Porque a lo mejor viene de una familia desestructurada, tiene problemas de aceptación o de autoestima y se cree que ese tipo de relaciones sexuales, tener sexo con 25 personas una tarde, es porque te quieren, porque te estiman, ¿no? Y intentas cubrir ese vacío de falta de autoestima, que no lo sé. Pero creo que esto es mucho más complejo que lo que nosotros conseguimos rascar, ¿no? Antaño teníamos consultorios de enfermedades. La consulta joven se llamaba, ¿no? Como dicen los colegios y esto. No, las consultas específicas para transmisión sexual, que, claro, ya de entrada era la gente perdía la gana de ir, porque ya tengo la etiqueta ahí puesta, si me ven entrando y con todo el estigma, pero tenían los recursos para hacer el seguimiento. Una de las cosas que aprendíamos es que un enfermo con una enfermedad de transmisión sexual no puede ver solo a un paciente, por lo menos hay otro detrás y nunca hay otro. Y eso lo que vemos es que los racimos se multiplican ya de una forma inabordable. Pero es que no tenemos recursos, es que el modelo actual te permite tratar a tu paciente y punto. No te permite llegar más allá, con lo cual la prevención está cambiando. Yo diría que en nuestras consultas muchas veces atendemos a las parejas a la vez. Lo que pasa es que normalmente el colectivo que nosotros atendemos suelen ser parejas abiertas. O sea que aunque atendamos a las parejas, se nos queda chica la consulta porque tenemos que meter a lo mejor a 15 personas dentro y no se da abasto. Quiero decir, un poco lo que tú dices, Aurora, va en el sentido que siempre vamos detrás de la concepción cultural que se tiene de la sexualidad o de la droga, de otros. Siempre vamos detrás. Y aunque ya atendamos a las parejas a la vez, nos quedamos cortos porque ya no son parejas. Quiero decir, no es el concepto antiguo de pareja. Sí.
Cero. sabe, no hay nada. Hay un montón. Y de ello no tienen papeles. Entonces, hay necesidades. Luego también llama la atención un poco el perfil de paciente que nosotros vemos en la consulta, porque digo, estamos hablando de educación. Educación no es tener una carrera universitaria o tener un posgrado. La inmensa mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en la consulta y que son, digamos, reincidentes, tienen estudios universitarios, estudios de posgrado, están bien situados económica y socialmente. Quiero decir, es algo más allá que estar leído, instruido en cada área de conocimiento, ¿no? Es una cosa que parte mucho más de la base, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentabais Leo y por allí también, ¿no? Que yo creo que es un problema de raíz de los primeros años, digamos. Y una cosa que se debate mucho en la educación para los adolescentes, los preadolescentes, para los padres, para los profesores, porque yo creo que la mayoría de los padres de una edad media, el GEMSE no saben lo que es, no sabía lo que era. La verdad es que había algo, pero no me había enterado. Yo creo que es un tema que no debe ser tabú para ningún estrato de la sociedad. Lo que pasa es que a lo mejor a cada estrato le debes dar una dosificación concreta. Obviamente la información que yo le daría a un chaval de 10 años que empieza a entrar en la adolescencia no es la misma que le puedo dar a una persona de 50. A la persona de 50 está bien que lo sepa, que esté informado, pero obviamente al chico le tengo que dar 3 platos de información y a lo mejor a la persona más mayor pues con un postrecillo le vale. Pero yo creo que una cosa que se debe, lo primero es conocer el problema, tener conciencia de que existe un problema. No aporta nada, yo creo, el oscurantismo en este ámbito. Claro. 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 Los jóvenes sobre todo lo que pecan es yo soy joven, no pasa nada. Se acabó. O sea, yo creo que esa pequeña mirada está mal. Entonces, a mí no me puedo ocultar. Yo diría, por ejemplo, hacer campañas, por ejemplo, si el juez lo dice, Total. un ejemplo tonto. A veces no es más. No, díselo en su idioma, ¿no? Al niño, digamos. Exactamente. Porque te digo, a ver, muchas veces mi madre, puede ser, imagínate, la ama, al igual que a lo mejor yo digo a la mía, anda, hagas esto. Os tengo, te lo utilizar como programa que coja a gente y coja el porque antes era súper potente. Hoy en día esta campaña también está vetada antiguamente en un momento era jaja, ahora es no se puede hablar, ¿no? Con muchísimo claro. Finalmente haces un estudio de lo que le puede llegar a un adolescente, a lo mejor estamos abarcando un porcentaje muy grande para que vaya. Que precisamente por el poder de difusión que yo creo, lo que tú planteas, a mí me inquieta esto. Claro, esto es brutal. O sea, cuando me ha dicho que esto lo ha hecho el gobierno de España y se va a mal. O sea, O sea, sí que va mal la cosa, pero en España luego ya, no
Y esto es un debate también complejo, porque luego ya cada uno en su libertad individual podrá hacer el uso de las drogas que quiera, inyectarse tal, y está bien que sepa cómo inyectarse de forma segura, que existe una forma segura, pero joder, yo creo que no, no de esta forma, porque te pueden dar ganas de pincharte. Si te pones así de fuerte y de guapo, joder. Yo pensaba que era un anuncio para los esteroides, no sé si era o algo, pero a mí no hace falta la repetición en el gimnasio, un poquito y ya está. No sé. Sí, eso es un poco demasiado. Yo recuerdo una imagen de una chica vestida con una manzana y el eslogan era mejora tu salud y una interrogación muy grande. Pero yo cuando se lo contaba a los alumnos un ejemplo de campaña mal diseñada, no se refiere al inseguro que son las vías públicas para bicicletas. Que no sabemos si están hablando de dieta, de ejercicio o de riesgo de tráfico. Y ese es uno de los problemas también cuando vamos con este tipo de charlas a adolescentes. ¿Estamos ilustrándolo o estamos despertándolo? Eso. La curiosidad. Claramente. Yo cuando vi la primera vez que me llegó a la consulta de esto, se lo enseñé a todo el mundo. Escandalicé. El libro del Lamin, el consumo de drogas intravenosa, que ahora mismo cada vez está más de moda en los ambientes de demás. Pues, el consumo de drogas intravenosa es la vida. Antes de la heroína pasan cosas y lleva. Es verdad que el ambiente social de la época de los Pero es usuario de drogas vía parenteral. Claro. Y esto es una cosa también que va ligada a lo que hemos comentado de, lo pongo para los que no os dedicáis a esto, la diapositiva de la PrEP. Esto está demostrado, o se piensa que puede ser el otro gran caballo de batalla para controlar la expansión del VIH. Ya si conseguimos que un X% de los pacientes infectados estén intransmisibles y no contagien, y ese ha sido el principal caballo de batalla, otro sería este. Pero esto tiene que ir ligado a que no es una pastilla y me pongo y hago lo que me dé la gana. Esto es sentarte, es explicarle y decir, mira, esto no es un sustituto del preservativo, es un complemento al preservativo. No estamos dejando, al fin y al cabo, hay que hacerlo con cabeza porque, joder, estamos dando medicación a individuos sanos. Estamos medicalizando a población sana y esto no son pistolinas para el dolor de garganta. Esto también pueden tener sus efectos secundarios. Quiero decir, me parece estupendo la PrEP. Si con esto se consigue controlar la pandemia del VIH y que las relaciones sean seguras, joder, vamos a ello. Si nos dedicamos a esto, es nuestro trabajo. Pero si solo damos la pastilla, al fin y al cabo podemos conseguir el efecto contrario de incentivar o despertar una curiosidad de que como ya no tengo miedo, como lo que me mataba el VIH y ya soy inmortal, como tú bien dices, anchas Castilla, ¿no? Y no sé, joder, porque, y se lo comenté a Leo hace un par de semanas, un paciente de escasos 20 años, en el programa de la PrEP, perfecto, pero joder, el chico era cocaína, era slamming, se inyectaba, era el poppers, era el GHB. Joder, tío, tiene 21 años, o sea, ¿qué vas a hacer de ti a los 40? Déjate algo, ¿no? O sea, claro, tú estás allí, al fin y al cabo las consultas lo que podemos dedicarle pues son 20 minutos como mucho. Ves la serología, ves que no se ha infectado, le palpa y los minutos que le puedes dedicar a hacer educación sanitaria son 10 minutos que el tío está, que tampoco te escucha. Pasa. Entonces, quizá yo en esto veo un arma de doble filo, ¿no? Creo que es estupendo que esto se financie porque hay que controlar el VIH por todos los medios posibles, pero no sé si estamos controlando un problema, intentando controlar un problema, pero a la vez estamos generando otros de distintas adicciones, ¿no? y de otras ITS, que no son menos importantes. A vosotros.
muy cerca. Me ha gustado mucho lo que has dicho, bueno, incluso lo que has planteado sobre el tema de cómo se designa, el tema de la importancia que tiene la movida pequeña, para que siempre se recuerda la vida como una pasión cultural, ¿no? Y luego el otro que quiero y para la niña toda educación. El tema es, si no se ve de fuera como un problema social, hay el problema, el tratamiento, yo creo que a no ser que cuando incluso ya has dicho de que tanto el ya se puede claro, se puede poner menos como el no ver ese tipo de problema. De hecho siempre existe el tema del binomio seguridad la libertad no se con lo cual la libertad la información es sí, tenéis ya cuando el problema está previo a la prevención. Entonces, claro, la pregunta que me he ido la pregunta es, ¿realmente vosotros tenéis? Yo creo que no tiene un problema social. No se ve desde fuera como un problema. Evidentemente, yo también me muevo mucho más. Solo de tú. Yo años que bueno. De nula información, yo creo. O sea, yo para prepararme la charla, buscas del tema este y los anuncios que te salen son campañas de la FAD de los 90, de la más reciente del año 2000, 2015 creo que fue la última que encontré. Y a nivel de telediario, uno regional de Aragón, encontré que me salió un programa. Que Aragón tampoco es una comunidad autónoma muy poblada, quiero decir. Este mensaje no llega. Este mensaje no llega. Vivimos también una época en la que hay mucho la expresión borreguismo, en el que hay muchas corrientes, que cosas que sí se pueden, cosas que también, cosas que no también, y hay menos, me da la sensación que menos espíritu. Si querés ser mi abuela, no sé, hay cosas que merecería la pena con libertad hablarla y pensarla. Luego las conclusiones cada uno sacará uno, y es lo que está clarísimo. En ese sentido también, en cada momento de nuestra vida somos una forma. No tenemos una persona con 20 años que nos cuenta cómo siente y cómo percibe cada momento. Otra parte de la educación sería capacitar a la gente para el diálogo, para la escucha y para sobre lo que se piensa. Estamos acostumbrados a violencia de género, pero también verbal, la violencia. La palabra es una de las herramientas más brutales. Mata y salva y todo. Lo bueno que tenemos, entre comillas, en España, de un poco a la cola, unos años por detrás del resto de nuestros países de nuestro entorno, es que esto del chemsex no lo hemos inventado los españoles. Esto lleva haciéndose por lo menos ya de años, sobre todo en el tema del Reino Unido. Y para prepararme la charla, uno de los documentales que me vi fue este. No sé si estáis suscritos a Filmin, pero está ahí y merece la pena verlo. Esto es un documental que se infiltra un equipo de periodistas
en varones HSH que practican el chemsex pues, con una asiduidad brutal, ¿no? Entonces vemos, es verdad que es un documental muy explícito, se ven las prácticas de riesgo, se ven cómo se inyectan la droga y demás, y luego a lo largo del documental te va diciendo pues bueno, que allí esto fue un auténtico problema, un auténtico boom, que parece que ahora se está intentando aplacar un poquito, y cómo había asociaciones formadas por gente que había salido, digamos, de este entorno y que te explican su visión, ¿no? Claro, esto es importante, por eso el hecho de que la charla haya tenido una perspectiva histórica es también por algo, quiero decir, esto al fin y al cabo el colectivo mayoritario que lo practica son los HSH y no deja de ser un colectivo que ha estado muy estigmatizado hasta antes de ayer y todavía hoy sigue estando estigmatizado por algunos grupos sociales, ¿no? Entonces, el hecho de que siempre se hayan relacionado un poco, digamos, de forma oculta, para que no le dijeran, para que no le agredieran y no sé qué, pues le conllevó a iniciar estas prácticas también de riesgo entre ellos. Y luego, a la larga, como lo que te transmitían en el documental es que por no volver a estigmatizarlos, no se atrevía tampoco la gente a denunciar que eso es una práctica que iba en contra de ellos mismos, al fin y al cabo, porque era una conducta autodestructiva para ellos, ¿no? Y finalizaba concluyendo el que llevaba la organización esta, digamos, de esa habituación, que era un varón HSH que se había contagiado del VIH haciendo las prácticas del chemsex, que qué pena un colectivo, el LGTB, que había luchado tanto y había sufrido tanto, para acabar siendo o acabar dando la imagen pues, de yonkis de esto, ¿no? Y es que el hecho de no denunciarlo, porque como es verdad que han sido un colectivo que ha sufrido mucho, el hecho de no denunciarlo puede ir en contra de ellos mismos, porque tantas luchas y tanta gente que se ha quedado por el camino, por el hecho de no criticar o de no recibir una crítica, se autodestruyen, porque es por el camino que va esta gente, ¿no? La DGT me ha podido pagar a Residentes, pagar a la puerta al lado de la autovía, cargárselo, ¿por qué no le pagan a Residentes y al privado? Para que pongan tweets de esto. Yo estoy convencido que eso... Yo creo que eso tendría un efecto casi inmediato, creo. Casi inmediato. Eso es estudiar, eso es lo que mejor funciona. Para que el mensaje llegue al determinado colectivo, Tienes que adaptar el mensaje. salir de las figuras que tienen como el colectivo. Y en el lenguaje que utilizan ellos, no en el lenguaje nuestro. No estamos discutiendo nada. Y luego, relacionándome con lo que decía ella, tenemos que poner lo más fácil, lo ideal, lo saludable. Esto lo manejamos nosotros mucho en temas de obesidad. Queremos una persona coma sano. Lo sano tiene que ser lo más barato y lo más simple. Eso es. Y ahora tú estás en el hospital y intentas conversar. ¿Sí o no? Tenemos un hospital absolutamente obesogénico. Justo lo contrario tenía que ser. Ponemos las escaleras detrás de muchas puertas. No, y la comida pues, lo sano tiene que ser lo más fácil de hacer, no lo más complicado. Y en esto igual, lo que pasa es que, claro, lo atractivo, lo que supone que me estoy regulando contra los impuestos, es lo que vende. Y hay que buscar la manera de regularse contra las tendencias, de mantener hay que empoderar a la gente. Y eso lo conseguimos con los mensajes iguales. Claro.
a lo mejor también quiénes son. A mí me mola, pero bueno, pero que también tenga un guión, ¿sabes? Vaya a ser que la también haya que ponerle pero vamos a hacer el monte. Pero que sí, una jornada, uno lo plantea. Una jornada de llegar a mucha gente. Y una pequeña asamblea se puede hacer una así pasa perfectamente, incluso a gente que ha pasado lo más del pasado, que está en el momento. Sí, la asociación que he comentado que ilustran en el documental era eso, era de gente que había pasado por ahí y que te hablaba de primera mano, no como yo que lo he estudiado pero no te lo puedo hablar de primera persona, ¿no? Entonces, mucha gente conseguían deshabituarse de esas prácticas sexo-drogodependientes gracias al testimonio de otros que habían pasado por ahí, ¿no? No os quedéis con la pregunta del criterio, porque ya habéis visto que aquí hay, sabemos de todo entre todos, ¿no? Que lo vamos a contestar todos. Pues simplemente darte las gracias de nuevo. A vosotros. Y a todos vosotros, ¿eh? No, es de lujo y Pues hasta otra.